Deuteronomio es volver a decirle la ley al pueblo antes de que crucen por el río Jordán y tomen la tierra que el Señor les está dando por heredad. En la interpretación que nosotros debemos hacer, vemos que todo lo que les pasó a los judíos, o a los hebreos, mejor dicho, que no eran solo los judíos, fue un ejemplo para nosotros los que ahora hemos salido del mundo, que nos tenía esclavos, y aunque caminamos en nuestro peregrinaje, nosotros tenemos la promesa de entrar ya no en una tierra, sino realmente en la Jerusalén celestial, en la misma presencia de Dios. Ahora, cuando nosotros interpretamos esto, definitivamente que debemos volver a repasar los 10 mandamientos, porque todo está relacionado con los 10 mandamientos. Y yo les dije, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver quién lo sabe de memoria. A ver, Rodrigo, Sebastián. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando uno mira todo el contexto, dice: oye Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los hijos sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y que también hace misericordia a multitudes. ¿Qué significa esto? Yo soy Jehová tu Dios. Y el mandamiento primero es: no tendrás dioses ajenos aparte de mí. El sentido del primer mandamiento, que es el mandamiento de la fe, que es el mandamiento que contiene todos los demás mandamientos, que es el mandamiento que nos motiva a nosotros a esa cercanía con Dios, porque Dios se presenta a nosotros como un Dios personal. Todos tienen un Dios, hasta los ateos tienen su propio Dios, pero solo nosotros los cristianos tenemos un Dios personal, poderoso, invencible, maravilloso. Y esta es una de las cosas que nosotros debemos recordar ahora. Primer mandamiento, habla sobre tu Dios, un Dios personal, un Dios íntimo. ¿Y en qué consiste la idolatría? En violar el primer mandamiento. Consiste en quitar el lugar que tiene mi Dios en mi vida y poner otro Dios. ¿Y qué puede ser ese Dios? Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser el novio, puede ser la novia, puede ser los hijos, puede ser el marido, puede ser la mujer. ¿Por qué no va a la iglesia? Ay, es que mire, mucho trabajo. ¿Qué cosa es más importante que Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué cosa es más importante que Dios? No hay nada. Ahora, si nosotros pensamos que por poner en primer lugar a Dios va a bajar nuestro trabajo, va a bajar nuestro ingreso económico, eso es una gran mentira. Porque nosotros sabemos, de acuerdo al credo que nosotros creemos, que nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra, y que sostiene su creación por medio de la divina providencia. Entonces el trabajo que yo tengo, la economía que yo manejo, ¿de quién viene? De Dios. Es tu Dios el que te provee, el que te sostiene. Entonces no dejemos que las cosas superfluas
que sí son necesarias, ocupen el lugar de Dios. Para todo hay tiempo. Y lo más importante, tercer mandamiento, santificarás el día de reposo, nos habla de que debemos apartar ese tiempo para Dios. Ahora, hace Moisés una exhortación en contra de la idolatría, a que nosotros no pongamos en lugar de Dios otro Dios. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Hay algo que está ocurriendo el día de hoy como que si Moisés lo hubiera visto. Y dice, no sea que se levante entre ustedes, ¿qué dice? Un soñador, algún profeta, un soñador, o profeta. Un visionario, un profeta, un apóstol, que empiece a hablar tonteras. A mi Dios me dijo, a mi Dios me reveló. Y miren, una de las cosas más importantes de la iglesia luterana es que nosotros los luteranos confesionales, no todos los luteranos, pero nosotros que somos confesionales, le damos el verdadero lugar que merece la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente habla de Cristo, la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo hablándonos a nosotros. Su palabra es palabra viva. Su palabra es palabra verdadera. Y nosotros no necesitamos ninguna revelación particular o visionaria o profética o producto del emocionalismo, porque Dios le habla al hombre únicamente por su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo le habla al hombre únicamente a través de su palabra. Dios solamente le habla al hombre por medio de Jesucristo. Y Jesucristo solamente le habla al hombre a través de su palabra. Cuando fue la Reforma Protestante, muchos no se adhirieron a las confesiones, sino empezaron a hacer su propia reforma. Y dentro de ellos hubo pietistas, hubo iluministas, hubo aquellos de la luz interior, ¿verdad? A mí Dios me reveló. Entre ellos el más famoso es aquel reformador Fox, el que hizo a los cuáqueros, a los amigos. Cuáqueros decían porque temblaba, se tiraba al suelo y temblaba cuando estaba poseído por el Espíritu Santo, cosa que nosotros no creemos que sea así, ¿verdad? Pero el asunto está que empezaron las revelaciones particulares. A mí Dios me revela que uno de los que está aquí anda en pecado. Todos somos pecadores, hermano. No necesita un visionario ni un pseudo profeta para que diga que los que estamos aquí somos pecadores, somos santos. Hemos sido justificados y lavados por la sangre de Cristo, pero somos pecadores. A ti te digo, tú que no le quieres hablar al pastor, ¿por qué dicen ese tipo de tonteras? ¿Por qué no va mejor y le habla al pastor y arregla las cosas que tenga que arreglar con él? A ti te digo, tú que no le quieres hablar al apato. Miren, así son las profecías que da la gente en las iglesias. Pseudo visionarios, pseudo profetas, pseudo apóstoles que solo juegan con la revelación de la palabra de Dios. Por eso dice ahí claramente la palabra: cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador o visionario y te anunciare señales y prodigios, y acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado, y él te dice: vamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosle, no le prestes atención. Yo conocí una iglesia donde había un tipo que manipulaba a toda la gente, casi lo adoraban, casi lo creían Dios. ¿Y cuál era el asunto?
que él decía, si usted habla mal de mí le va a ir mal. Y cabal iban en el periférico ahí, cuando sentían, se iban a chocar por lo que dijo el hermano. Miren, porque no leyeron la Biblia. Si la señal se cumple, no le hagan caso. Dios lo está poniendo a prueba. No sean tontos. ¿Y estos qué? Engordando. ¿Y estos qué? Manipulando gente. Y díganme, si esos pseudopastores o apóstoles no le están quitando al lugar a Dios en la vida de las personas. La gente ya no lee la Biblia. Oye todos los días al fulano en la radio y lo oye y lo escucha y lo oye y lo escucha y no leen la Biblia. Y Dios guarde lo vayan a tocar porque es el ungido de Dios. Miren, todas son tonteras. Le están quitando el puesto a Dios y están poniendo un hombre pecador, miserable, como todos los que estamos aquí, pecadores. Si al que le tenemos que poner el verdadero lugar es a Dios y a su palabra. Miren, a mí me da tristeza cuánta gente está siendo engañada el día de hoy, ahorita, por pseudoapóstoles, por pseudoprofetas, por pseudopastores, por pseudovisionarios. Dios me dio una visión. Hermanita, Dios me reveló que usted se tiene que casar conmigo. Usted no tiene valor de enamorarla, decirle cosas bonitas a la patoja, decirle, mire, usted me gusta. Tiene unos cachetitos hermosos, ¿verdad? Y me tiene loco. Dios me revela. Dejemos de pensar en esas tonterías. Visionarios. Fíjese, hermano, que a mí me habla la puerta. A mí me habla la refrigeradora. ¿Y qué le dice, hermano? Oremos, dice. Eso no necesita la refrigeradora decírselo. Los tacos le hablan en la noche a uno que después de que come tacos tiene pesadillas. Y entonces piensa uno que tiene revelaciones de Dios. Mire, hoy citó nuestro presidente Jimmy Morales al profeta Amós cuando dijo: mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Y la falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que nosotros caigamos en este tipo de herejías. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No podemos poner a un hombre o a un pastor en el lugar de Dios, a un visionario. Lean el Salmo 23.1, pero léanlo bien, bien leído. El Salmo 23.1 dice: el Señor es mi pastor. No dice el pastor es mi Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Dios, Cristo Jesús es nuestro Señor. No es el pastor de la iglesia. No es al contrario, nosotros tenemos que evaluar si lo que el pastor nos está diciendo es correcto. Y les dice, miren, se levanta un visionario, se levanta un pseudo profeta y les dice a ustedes que va a haber una señal y la señal se cumple. No vayan en pos de él porque Dios los está probando. Dios quiere saber si verdaderamente ustedes le aman a Él. Lo dice la Biblia. Si ustedes verdaderamente aman al Señor con todo su corazón y aman su palabra y siguen al Señor. Muchas sectas se han formado por visionarios, por tipos que dicen que tienen una revelación de Dios. Y ese misticismo y ese cristianismo esotérico, hoy sí hablé bonito,
no es de Dios. Esa mezcla de misticismo, de sugestiones, de revelaciones, de iluminismo, de luces internas, no son de Dios. Y por eso la iglesia se ha descarrilado. Una duda, cuando dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos. Y los ancianos soñarán sueños. ¿A qué se ¿O es diferente a esto que dice así? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos? Dios habló muchas veces y de muchas maneras. A los antiguos habló por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. En este tiempo final, cuando la revelación de la palabra de Dios es completa a través del canon bíblico, lo único que nosotros aceptamos es la palabra de Dios. Obviamente en el Antiguo Testamento, cuando la revelación no estaba totalmente completa, el Espíritu Santo bajaba sobre los profetas, y ahí habla de que hasta los jóvenes iban a profetizar cuando el Espíritu Santo se manifestaba realmente. Pero aquí viene una cuestión que también habla Moisés. El que habla de parte de Dios tiene que hablar conforme a la palabra de Dios y conforme a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. No podía decir cosas aparte de lo que ya había sido revelado en la parte que ya estaba escrita de la palabra de Dios. Pero el día de hoy, Telvi, nosotros no necesitamos de que la revelación venga por los jóvenes soñadores, cuando ya tenemos completo el canon de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto solo crearía confusión. Yo no digo que el Espíritu Santo no se manifieste, pero el Espíritu Santo ahora se manifiesta única y exclusivamente conforme a lo que en la palabra de Dios está establecido. Si todos tuviéramos revelaciones particulares, y todos tuviéramos visiones, ¿en dónde estaríamos con el Evangelio y con el cristianismo? Y si bien es cierto que en alguna época sí se manifestó así Dios, en esta época, yo no digo que en algún momento Dios no le pueda hablar a alguna persona una cuestión muy particular, de alguna manera, escuchando la palabra del Señor, o inclusive voy a aceptar que por un sueño Dios le puede hablar, pero eso no es una doctrina, ni es para que lo venga a predicar a la iglesia, sino es algo muy particular entre Dios y su Hijo, porque al final de cuentas es tu Dios, un Dios muy particular. Pero lo que Dios me da a mí, si no está en su palabra enmarcado, yo tengo que evaluar a ver si realmente es algo que Dios me está diciendo. Y es una revelación muy particular, no es una cuestión general. Eso sería a lo que dijo Jesucristo, contrario a eso, escudriñar. Eso es lo que dijo Jesús, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece, dice, que en ella está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. O sea, Cristo es la palabra de Dios. Ahora, hay cuestiones muy particulares, decisiones muy propias que tú debes tomar y que es correcto que leas la Biblia y que ores y que de alguna manera el Señor te diga qué es lo que debes de hacer. Hace 15 días estaba en una reunión. Yo hasta estaba un poco emocionado por el ofrecimiento que me estaba haciendo el gobierno que entró a funcionar, que por cierto no tienen todavía viceministros, de ministros. Su gabinete no está totalmente completado. Y yo me puse a orar. Y después de que hablé con los asesores de él, y uno de los asesores, el hijo del vicepresidente, yo lo vi ansioso de hacer negocios. Y dije, no voy a renunciar a la iglesia y a ser presidente de la iglesia luterana por meterme a esto. Creo que no es de Dios. Y le dije en ese momento al asesor, no voy al viceministerio. Me dice, pero mire, usted puede, tiene toda la... Sí puedo, pero no debo.
Pero eso es algo muy personal mío. Yo lo estoy compartiendo ahorita. Pero el Señor no me dio la certeza de que yo debería tomar ese paso. Y tal vez muchos me van a decir, pero qué bruto. Pero si no es así, Dios conoce qué es lo mejor para uno. Ahora, esas son revelaciones muy particulares que Dios da a tu vida. Pero no son para que yo las venga a hacer doctrina. Que Dios me habló por la puerta o la refrigeradora o por cualquier cosa. Dios me puede hablar hasta por una piedra, pero a mí, de alguna cuestión muy particular y personal mía, que no tiene nada que ver con doctrina. Pero en las cuestiones doctrinales que tienen que ver con la salvación, con la vida eterna, solamente nos tenemos que atener a la palabra de Dios y a lo que está escrito. Ahora, el problema que se da, que a la gente la manipulan con cuestiones de salvación, utilizando revelaciones muy particulares. En los años 80 y en los 90 todavía, hubo una fiebre y una euforia de predicadores, de gente que miraban el inminente regreso de Cristo antes del año 2000. Hicieron libros, hicieron cálculos. Los predicadores efusivamente hablaban del arrebatamiento, que ya iba a ser el arrebatamiento. Y algún día vamos a hablar de eso, los que no me han oído. Pero la posición teológica de la Iglesia luterana no tiene nada que ver con el dispensacionalismo, ni el milenialismo, ni el arrebatamiento a la manera como lo predican los dispensacionalistas. Que eso para mí es una tremenda herejía. ¿Y qué pasó, Telmo? Pasaron los 80, pasaron los 90, pasamos el 2000 y el 2010, y aquí estamos. Que Gog, que Magog, que el Armagedón, que los rusos, que los chinos. Y después, cuando comenzó la guerra de Irak, que los iraquíes, que los de Afganistán, que no sé qué, ahora es el Estado Islámico. Y hay quienes, en lugar de tener la cruz de Cristo, tiene la banderita del pueblo de Israel, la estrellita ahí, y adoran a Israel, pero no adoran al Dios de Israel. ¿Estoy claro? Adoran al Dios, adoran a Israel como pueblo, como nación. ¡Qué gran pueblo! Hay que bendecirlos, hay que eso y el otro. Miren, no adoran al Dios de Israel. Y ese es el problema. Cuando dejamos que estos predicadores quiten a Cristo de los púlpitos y se pongan ellos, sus leyes, su prosperidad, el manejo de la vida de la gente, quitan la Biblia y ponen el libro Una vida con propósito. ¿En qué estamos, hermano? Será un lindo libro y usted lo puede leer si quiere, pero jamás va a ser palabra de Dios. Jamás. Doc Henry, ¿usted iba a hablar? Sí, que muchas de estas cosas, por ejemplo, viene y a veces choca un poquito con algunas cosas que uno ha oído. Por ejemplo, uno dice, bueno, si alguien da una profecía y no se cumple, eso no es de Dios. Entonces lo han traído al tiempo actual y entonces muchos de ellos dicen, miren, tal pastor o en tal iglesia, recordando el terremoto del 76, después del terremoto muchas iglesias decían que ellos la noche anterior habían pronosticado el terremoto en Guatemala. Cada vez que pasa algo así siempre salen de las iglesias diciendo que ellos lo habían dicho ya en alguno de sus cultos. Oigan esto, en la lectura que tuvimos hoy dice que incluso los falsos van a hacer algunos algoritmos que se van a cumplir. Sí, es cierto. Entonces, traer así de una manera simplista, decir, si se cumple es de Dios y si no se cumple no es de Dios, no es precisamente la mejor interpretación. Similar a lo que tú estabas diciendo, es cierto. La Biblia da una profecía, el profeta, recordemos que todas las profecías se refieren a Jesús y su reino. Entonces, no es tan fácil venir y decir, bueno, si el pastor da un pronóstico y se cumple ese, el pastor habló de parte de Dios.
La profecía se refiere a Jesús, no a que se cumpla algo que está sucediendo en el mundo. Entonces, nosotros encontramos acá en la Biblia que dice, bueno, también los falsos profetas van a decir cosas y van a suceder. Y eso nos vamos a recordar entonces de que Jesús dijo, bueno, es que yo les estoy hablando a los discípulos y les hablaba en parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean y se conviertan y yo los salvo. Entonces, la salvación del Señor no es cosa simplista y no es cosa de traer una cosita como le traen ellos, ¿verdad? Y hacer una doctrina de un versículo, sino la verdad tiene que ver con la madurez y el conocimiento. Tenemos que venir y, como decía el pastor Ariel, tenemos que agarrar todo el concepto de lo que es el verdadero cristianismo. Hablando una vez con Twyla, ahora es napoleónico, en un avión veníamos, y ella había nacido en la iglesia luterana del Canadá. Yo nací en una iglesia dispensacionalista, pero ella estaba siendo atraída por el dispensacionalismo. Y tratando de explicarle la diferencia, ella me dice, pero es que vos me estás diciendo que el dispensacionalismo es otro evangelio. Yo le digo, sí, exactamente. No es lo mismo, ¿no? Pero para ellos suena todo igual, ¿verdad? Todos vamos a Dios, todo es lo mismo. Pero la verdad es que es otro evangelio. Es una cosa terrible el dispensacionalismo, porque en el dispensacionalismo, al final de cuentas, yo estaba metido ahí en la internet, vi unas cosas y de repente yo estoy en un grupo que se llama dispensacionalismo, ¿no? y calvinismo. Es un foro de discusión teológica. Yo les puedo decir, miren, yo nunca he opinado, pero de veras, qué pena me da tener que opinar, porque ustedes realmente de doctrina y teología estaban discutiendo si los antiguos se habían salvado por Cristo o no eran salvos por Cristo. Noé, Enoc, Abraham. Y nosotros creemos que la única manera de ser salvos es por medio de Cristo. Antes y después de Cristo, la única manera que la gente se salvó fue por la fe en Cristo Jesús. Y cuando moría ese corderito que sacrificaban, la gente creía que un cordero iba a venir y que iba a limpiar el pecado de todos nosotros. Eso lo tenían ellos bien claro. O sea, creían en Cristo. Sin embargo, la gente dice, no, es que Dios trataba personalmente con ellos a través de las revelaciones que le daba de su Espíritu Santo. Miren, son puras tonteras. La gente no entiende el concepto. No hay salvación sin Cristo. Y los dispensacionalistas dicen que por la ley se salvaban antes, ahora por la gracia, y cuando sea el arrebatamiento y que construyan otra vez el templo allá en Jerusalén, otra vez por la ley. ¿En qué estamos? La Biblia dice que por la ley nadie será justificado. Nadie. Y les quiero decir, no soy profeta ni hijo de profeta, soy hijo de pastor. No soy profeta, pero soy predicador. Pero les voy a decir algo que es cierto. Jamás van a reconstruir el templo en Jerusalén. Jamás. Eso no va a volver a pasar. Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque cuando Cristo murió, se rasgó el velo. Se abrió el lugar santísimo, ya dejó de ser santísimo. Aquel templo fue destruido y nunca más va a ser vuelto a construir. Y si lo construyen, Dios no se va a manifestar ahí, porque la manifestación de Dios es únicamente a través de Cristo Jesús. Punto. No hay parada. Es que miren, la cosa es sencilla, pero la gente se la complica, ¿no? ¿En quién hay salvación, hermanos? En Cristo. No es en el hombre, no es en el pastor, ni en el apóstol, ni en el fulano, ni sutano, ni mengano. La salvación es en Cristo. Y es por la fe. Y es una obra movida por la gracia de Dios, por el favor de Él. Y la salvación es externa. No hay ninguna obra que yo haga que pueda alcanzar la misericordia de Dios. Todo lo que alcanza la misericordia de Dios es externo, porque la salvación es un regalo externo de Dios, porque solo Dios puede satisfacer a Dios. Punto. No hay nada que el hombre haga que pueda satisfacer la demanda de Dios para salvación. ¿Y saben en dónde está escrito eso además de la Biblia? En las confesiones
que están en el libro de Concordia, de aquellos teólogos luteranos que escribieron eso que yo les estoy diciendo ahorita. Y que cuando yo voy a la Biblia veo que es cierto, que la salvación no es obra mía, que no hay sinergismo en la salvación. Sinergismo es participación mía. Y entonces dice, si viene un tipo que les habla a ustedes tonterías y se cumple alguna de ellas, no lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque Dios los está probando y quieren ver, Dios, si ustedes cumplen el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigo porque ya me atrasé mucho aquí. No preste oídos a sus palabras del soñador visionario, porque el Señor los está poniendo a prueba para ver si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Están cumpliendo el mandamiento. Muy bien. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él y atender su voz y solo servirle a Él y solo seguirle a Él. Creo que esto está más que claro. ¿A quién debemos oír? A Dios. ¿A quién debemos servir? A Dios. ¿A quién debemos seguir? A Dios. Pero ¿cómo puedo entender yo cómo seguir a Dios? Simple y sencillamente, siguiendo a Cristo y su palabra, porque Cristo es la revelación de Dios. Hoy es algo que me gusta decir, eso lo puse en el Facebook, no en el Twitter. Cristo es la selfie de Dios. ¿Me entienden? Él es la revelación de Dios. Él se echó la foto así y es Cristo, pero Cristo es la revelación de Dios. Es lo que nosotros podemos conocer de Dios. ¿A quién debemos amar? ¿A quién debemos seguir? ¿A quién debemos servir? ¿A quién debemos escuchar? A Cristo y su palabra. ¿Y cómo puedo yo saber que Cristo habla su palabra a mí? Cuando yo la leo o cuando vengo a la iglesia y Cristo me habla a través de su palabra. Cuando yo oigo ley y evangelio. No solo ley. Yo estaba leyendo, se me paró el pelo cuando uno de los muchachos ahí que estaba discutiendo el tema teológico dice, es que por la ley se puede salvar la gente, dice. Yo dije, este tipo es hereje. Pero saben, él lo dijo abiertamente, pero la mayoría de iglesias solo predican ley y le hacen creer a la gente que la salvación es por ley. Si diezma, si ofrenda, si obedece a su pastor, y entonces ya no es Dios al que uno sigue, es al pastor. Hablando con una persona me dice, es que el pastor de mi iglesia dice, es que el pastor de mi iglesia dice. Y yo le digo, ¿y cuándo va a leer la Biblia? ¿Y cuándo me va a decir es que la Biblia dice? Porque el pastor puede decir cualquier tontera, pero la Biblia es inerrante, no se equivoca, no dice tonterías, es verdadera palabra de Dios. Sigo. Y dice que este soñador y visionario debe ser muerto. Y esto es algo muy importante. No vamos a tomarlo literalmente porque si no vamos a ir a parar a la cárcel todos. Pero usted debe alejar de su vida esas doctrinas dispensacionalistas, emocionalistas, visionarias. Échenlas fuera de su vida. Termine con ellas. No escuche pastores que lo confundan. Mejor lea la palabra de Dios. Hay quienes dicen que conocen la sábana, pero ahí están con el oído puesto o escuchando, viendo qué dice fulano, sutano. No, miren, hermanos, hay veces hay que cortar de tajo con esta situación. Olvídese de esa iglesia. No más. Destiérrela. Abandónela por completo. No sirve. Oigamos la palabra de Dios, sigamos a Cristo, porque Él fue el que nos rescató.
Mire, claramente lo dice. Nos rescató cuando éramos esclavos. Y cualquiera que nos intente apartar del camino, tiene que romper con él para siempre. Y si fuera tu propio hermano, dice. Y si fuera tu hijo o tu hija o tu mujer. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Escuchar la voz de su mujer, dicen por ahí. Cristo, Dios te dice, por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer. No lo voy a interpretar así, es una manera de charlar solamente. Pero si la mujer o el marido lo quiere desviar, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? No puede seguir, aunque sea el hermano, el hijo, el padre, la madre, el marido, no nos pueden hacer mover del camino que el Señor nos está moviendo, trazando y llevando. Uno de los grandes problemas que se da en el hogar, y óiganlo bien, jovencitos que están aquí, búsquense una mujer luterana, y las señoritas, búsquense un marido luterano, cristiano, que crean lo mismo, que estén unidos en el mismo sentir. Porque si se van a buscar una que no tiene su misma religión o creencia, va a haber problema. Yo he visto muchachos que estaban aquí, que eran muy fieles, se casaron con una católica y ahora son católicos. Y otros que se casaron con una evangélica y ahora son dispensacionalistas, cualquier cosa, menos luteranos. Y es que tienen que escoger, o Dios o la mujer. Gracias a Dios yo no estoy en ese problema, no me voy a poner a pensar más cosas. Pero ustedes que pueden tener el problema, piénsenlo. Mis hijos sí pueden tener ese problema y se ven. Porque si no creen como ustedes, mira, voy a bautizar al niño, porque ¿cómo que vas a bautizar al niño? Si eso no es parte de nuestra creencia. Y ya empiezan los problemas. Miren, es complicado. De veras, eso sí es complicado. Pero dice ahí que no debemos nosotros aceptar las propuestas que nos hagan, aunque sean nuestros familiares. Hay que romper, no pelearnos con la gente, pero poner en claro lo que yo creo y a dónde yo voy. Y si hay algún lugar donde en general la gente sea idólatra, sálgase de ese lugar, rompa con eso, porque Dios es un Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y Él es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios. Ustedes son hijos del Señor su Dios. Mire cómo lo dice. Somos hijos de Dios. No se hagan heridas en el cuerpo ni se rapen por causa del muerto. O sea, que no tengamos costumbres idólatras en nuestra vida. No me hagan la pregunta, porque me la han hecho un montón de veces: pastor, ¿que usted qué opina de los tatuajes? Es pecado, pastor, hacerse un tatuaje, porque ahí la Biblia dice que no hay que hacerse heridas en el cuerpo ni raparse. Es pecado andar uno pelón. No contesto la pregunta, ¿no? ¿O quieren que la conteste? Sí, dice. ¿Cuál es la motivación del tatuaje?
Yo conocí un pastor que vino de, no sé, de Holy Cross. Traía una cruz de Lutero y su cruz aquí, bien tatú el hombre, y sus expansiones aquí, era pastor de jóvenes. A mí no me molesta. ¿Por qué pasa con los patojos aquí en Guatemala? Hagas un tatuaje y ¿qué van a decir que es? ¿Qué van a decir que es? Lo para la policía y lo primero que le buscan es si usted tiene tatuajes. Y si tiene tatuajes no va a tener el mismo trato que alguien que no tenga tatuajes. Busque trabajo. En todos los call centers mandan a hacer un examen físico, una prueba de embarazo y una prueba de drogas, si hay cocaína o marihuana, güey. Pero en el examen físico no es que quieran oírle los pulmones, ni que quieran ver si respira bien. ¿Qué es lo que va buscando el doctor? Si hay tatuajes en el cuerpo. Y con solo que el doctor reporte hay tatuajes, le dicen al jovencito, perdone, no hay trabajo para usted en este lugar. Entonces los chicos le dicen a uno, pero mire, eso es cultura, pastor. Yo le puedo decir, si es cultura, yo miro que los futbolistas ahí en Europa andan tatuados, pero eso es otra cultura. La connotación peyorativa de un tatuaje en Guatemala no es lo que pasa en Estados Unidos o en Europa. Y no es pecado. Si ustedes se lo quieren hacer, háganselo. No es pecado. Raparse, cortarse el pelo, hacerse flap top, tampoco es pecado. Es parte del amor. Ser peludo, ser pelado, no importa. Ahora, cuando hay cosas que sí afectan ciertamente en nuestro diario vivir, entonces piénselo bien si lo va a hacer o no. Me dice, es que yo me hice un tatuaje donde nadie mira. ¿Para qué se lo hizo si nadie lo va a ver? Termino con esto. No voy a ser legalista, voy a terminar con el evangelio. Tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te escogió para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Miren qué lindo. Somos un pueblo de Dios, escogidos dentro de todo el mundo para ser los hijos de Dios. Ya les contesté lo del tatuaje, y si no, léanlo ahí y ustedes contesten. Aquí no hay leyes, pero la Biblia dice, somos un pueblo de Dios, escogido por Dios para ser de Dios. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu con ustedes ahora y siempre. Amén. ¿Comentarios?